Y ahora amigos, seguimos con Ánfora 2021 y nos vamos a trasladar a Ciudad de México. Recibimos, por supuesto, con un fuerte abrazo a nuestro amigo Flavio Morales, experto en marketing político, quien nos va a ayudar a interpretar los resultados de esta primera vuelta electoral en el Perú, en donde advertimos aquí también en Ánfora 2021 iban a haber sorpresas. Y las sorpresas es que un docente de escuela, un profesor de primaria, ha pasado nada menos que al primer lugar de las preferencias con casi el 20% y va a competir nada menos que con Keiko Sofía Fujimori. Pero hasta una semana antes de las elecciones había sido tremendamente ninguneado por estas encuestadoras que ya sabemos siempre nos han dado falsos resultados durante un tiempo y han elevado, encumbrado en los picos de la atención pública a quienes ellos han patrocinado como sus candidatos. Salvo que efectivamente nuestro amigo Flavio Morales, desde otras latitudes, desde México, tenga otra visión de la realidad nacional. Flavio, bienvenido a Ánfora 2021. Muy buenos días todavía aquí en el Perú. Muy buenos días, hasta el Perú. Me da muchísimo gusto saludarte, Miguel Ángel, y por supuesto que envío mis mejores deseos para el pronto restablecimiento de nuestro buen amigo Néstor, que se encuentra un poco delicado de salud y a quien enviamos un cordial saludo desde acá. Y como dices, hay coincidencia en la percepción, citando el título de un clásico de la literatura latinoamericana, pues era la crónica, lo vimos aquí en Ánfora 2021, semanas antes de celebrarse las elecciones, que era la crónica de un fracaso anunciado, con la manera en cómo las encuestadoras en el Perú estaban ofreciendo los resultados. Creo que fue muy evidente que la metodología, de la cual nosotros ya habíamos advertido algunas fisuras en programas anteriores, iba a presentar problemas en la lectura de lo que estaba sucediendo durante las campañas, y se confirmó con los resultados que para algunos les resultan sorpresivos. Yo no quisiera utilizar la palabra sorpresivo porque eso de alguna manera exculparía la responsabilidad de las encuestadoras, el que no hayan percibido, el que no hayan notado la intención del voto de quien a la postre resultó el ganador del la primera vuelta de las elecciones. Así que propiamente no son sorpresivas. Yo diría que las encuestadoras le quedan a deber al electorado peruano y entregan nuevamente resultados que no correspondían a la realidad del momento. Esa es mi lectura preliminar de esta situación. Claro, adicionalmente, Flavio, también estábamos analizando siempre el tipo de mensajes en los que se habían concentrado todos y cada uno de los candidatos. Inclusive en el debate oficial convocado por el Jurado Nacional de Elecciones, más se enfrascaron en temas de coyuntura, de temas superficiales, en cómo actúa cada quien, pero no en la solución a los principales problemas estructurales que tiene el Perú, que es una situación similar casi a todos los pueblos de América Latina. En todo caso, ¿cuál crees tú que han sido las principales fortalezas que ha tenido este profesor Pedro Castillo para tener una mayor votación? Que dicho sea de paso, también es una apreciación que tenemos aquí nosotros, en donde hay que señalar que más o menos más de 7 millones de personas no han votado, y ojo, hay que hacer la tingencia, no porque no quisieron en buena parte, sino porque no habían mesas instaladas, porque hubo pésima estrategia de parte de la OMPE para eso, tanto a nivel nacional como internacionalmente. También casi 3 millones de peruanos han votado en blanco o han viciado su voto. Y solamente estamos hablando de 2.647.000 han votado por Castillo y 1.854.742 hasta esta hora aproximadamente por Keiko Fujimori. Entonces, análisis de los mensajes, Flavio, por favor. Si me permites, Miguel Ángel, antes de contestar esa pregunta y de pasar al análisis, porque lo ofrecimos en los programas previos a la elección,
me gustaría comentar algunos, si estás de acuerdo, algunos de los resultados de las encuestas, sobre todo de los simulacros que se hicieron un par de días antes de las elecciones, para ir colocando en el justo medio y de cara a su realidad a las encuestadoras con nuestros amigos peruanos que en este momento están sintonizando el programa, porque fíjate bien que es muy delicado este asunto, que genera incluso inequidad en la contienda. Si mal no recuerdan nuestros amigos, en el Perú hubo un debate en el que nosotros estuvimos teniendo una participación con análisis, que fue realizado con candidatos que se seleccionaron con base en los resultados de las encuestas en ese momento. Y en ese debate, por ejemplo, Pedro Castillo no tuvo participación porque nunca figuró en las encuestas y por lo tanto fue marginado, como dijiste hace un momento. Y eso pues representa un grave criterio de inequidad en un proceso electoral, porque si el peso de algunas decisiones para darle exposición a los candidatos está basada en encuestas que no están garantizando su solvencia en cuanto al ejercicio 100% científico que deberían de realizar, pues estamos hablando de una situación que creo que necesita una revisión urgente, tanto de las instituciones electorales que rigen estos procesos allá en el Perú, como de los propios partidos políticos. Aquí en México tuvimos esta crisis, la vivimos hace 21 años, en la elección del año 2000, fue un parteaguas para el manejo de las encuestas, que incluso requirió algunas reformas a las leyes electorales para evitar este tipo de vicios, como algunos tal vez recuerden, en el año 2000, que fue la elección presidencial que perdió el Partido Revolucionario Institucional por primera vez, que era un partido que llevaba gobernando aquí a México más de 70 años. En esa elección, la mayoría de las encuestadoras pronosticaban un triunfo de manera holgada del candidato del oficialismo en aquel entonces, Francisco Labastida Ochoa, que era un candidato priista. Y sin embargo, al celebrarse las elecciones, el candidato de la oposición, Vicente Fox Quesada, se convirtió en un presidente con un margen considerable de votos de diferencia. Eso generó una gran crisis y un gran cuestionamiento del ejercicio de las encuestadoras mexicanas, que hizo que se realizaran algunas modificaciones a la legislación. Y creo que es prudente este proceso que acabamos de terminar en la primera vuelta en el Perú, para que se someta a una revisión la manera en cómo se difunden las encuestas. Y aquí están, fíjate, algunos de los resultados. Ipsos presentó una encuesta, un simulacro de votación el 10 de abril, es decir, un día antes de las elecciones. Ahí colocaba a Pedro Castillo a la cabeza con 14.8% de los votos, pero en segundo lugar colocó a Hernando de Soto con 12.2% y a Keiko Fujimori con 11.8%. En tercer lugar, Johnny Lescano con 11.1% en el cuarto lugar. La diferencia hasta este momento entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es de alrededor de un poco más de 5%. En esta encuesta de Ipsos, la diferencia prácticamente caía dentro del margen de error y no era con Keiko, era con Hernando de Soto. Vox Populi, que fue otra de las encuestadoras que se presentaron con un simulacro de votación el 9 de abril, es decir, 2 días antes de las elecciones, colocaba en primer lugar a Keiko Fujimori con 14.5% y en segundo lugar a Johnny Lescano con 14.4%, es decir, para Vox Populi 2 días antes de las elecciones, la diferencia era nula, había un empate técnico entre Keiko y Johnny Lescano, y a Pedro Castillo lo colocaba en un lejano séptimo lugar con 7.4%. Y un último ejemplo que quiero ofrecer, bueno, penúltimo, porque tenemos otro por aquí también, es Datum, la encuestadora que también fue severamente cuestionada durante el proceso. Datum colocaba en primer lugar el 9 de abril, 3 días antes de las elecciones, a Johnny Lescano con 12.3%, segundo lugar Keiko Fujimori con 11.8%,
César Acuña en tercer lugar con 11.4%, Pedro Castillo, cuarto lugar con 10.7% y Hernando de Soto 10.2%. Y finalmente, apoyo en consultoría del 7 de abril, colocaba Keiko Fujimori en primer lugar con 12.9%, prácticamente empatada con Pedro Castillo, que estaba en segundo lugar con 12.7%, Johnny Lescano en tercer lugar, que recordamos que Johnny quedó en el quinto sitio, pero en esta encuesta estaba en tercero con 12.1%, Hernando de Soto con 11.47%, Mónica Mendoza con 10.6% y Rafael López Aliaga con 8.7%. Esa es una muestra de cómo se comportaron las encuestas. Estos eran simulacros, ya prácticamente un par de días, un día, 3 días de las elecciones, que obviamente nos revela que hubo un muy mal planteamiento metodológico, que hubo lo que veníamos advirtiendo, se subestimaron segmentos de la población a la hora de realizar la muestra y seguramente en otros casos se sobreestimaron otros. Y esto nos permitió que viéramos un resultado totalmente diferente a lo que incluso 24 horas antes las encuestadoras peruanas estaban pronosticando. Claro. Sí, Flavio, al respecto, justo hemos pasado también hace 24 horas en realidad, ayer, sobre el tema de las encuestas, el fracaso de las encuestas, se equivocaron de cabo a rabo con sus datos. Y esto es importante señalarlo porque también aquí, tanto contigo, Flavio, como también con Pablo Rojas, desde Buenos Aires, veníamos advirtiendo justamente el ninguneo a la población en general y, por supuesto, a los candidatos en particular. Y como tú muy bien has señalado, por ejemplo, mal llamado debate definitivo realizado por una cadena de televisión de señal abierta y también por señal digital, nos estamos refiriendo a América Televisión y a Canal N, presentaron el gran debate definitivo. ¿Y quiénes asistieron? Quienes ahora ni siquiera aparecen con una votación significativa y están en el rubro otros. En el caso mismo, los resultados oficiales que está publicando la OMP. Y nos referimos, por ejemplo, a la presencia en ese debate definitivo de Daniel Urresti, del partido Podemos. Y también ahí una convocatoria a Julio Guzmán del Partido Morado. Y entonces, evidentemente, los presentaban como las estrellas, se decían que eran resultados de las encuestas previamente desarrolladas, pero ya lo hemos visto. Las encuestas no han recogido la opinión del Perú profundo. Las encuestas no han sido lo suficientemente técnicas como para dar respuesta a las necesidades del Perú. Aparte de la pandemia en sí, que por supuesto lo que ha implicado es que las entrevistas, las preguntas no sean formuladas de manera presencial, sino también por teléfono, lo cual hace todavía más irregular y poco sincero el tema de las respuestas. A alguien que está al otro lado del teléfono, a quien no ves, definitivamente te va a responder cualquier cosa. Y otro de los temas que habíamos conversado también contigo, Flavio, así como con Pablo, era que también se reflejaba acá una suerte, y eso sí, no sé cómo estadísticamente se puede precisar, el voto escondido y el voto vergonzante. Vale decir, si yo soy un clarísimo comunista y que quiero estatizar toda la producción, no voy a decir eso porque me van a condenar. Pues bueno, si yo quiero seguir a Keiko Fujimori, pero la están condenando también en las redes sociales, al contrario, me voy a convertir en buenito y voy a dar otra versión, que no es la que yo siento y por la que finalmente voy a expresar mi voto en el momento mismo en que estoy frente al ánfora. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta realidad, esta situación, Flavio? Siempre la gente decide su voto en el momento mismo que va a marcar. ¿Cuál es la interpretación de tu parte, Flavio? Las encuestas tienen que desarrollar mecanismos
que vayan acordes con la realidad del contexto en el que se van a presentar. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, en México sucedía un poco ese fenómeno que tú ahora mencionas. Las encuestas tienen que ser un traje a la medida de las elecciones donde van a brindar sus servicios. En México, durante muchos años, aquí en México incursionamos o empezamos a hacer uso de las encuestas, a principios de la década de los 90. Y los primeros ejercicios estaban muy basados en la experiencia norteamericana. Y después de varios intentos fallidos de tratar de anticipar los resultados en las elecciones de las encuestadoras y principalmente del rotundo fracaso que tuvieron la mayoría de ellas en la elección del año 2000 que mencionaba recién, es que empezaron a hacer un ejercicio autocrítico encabezado por una de las pocas encuestadoras que realmente se abocó a hacer un trabajo de investigación de la opinión pública, que era la encuestadora Demotecnias de María de las Heras, hoy ya fallecida, y María de las Heras desarrolló un método muy ajustado al tipo de elección y la realidad en el contexto mexicano, que es un poco, si me permiten la expresión, tropicalizar el ejercicio, porque copiar el método tal y como lo estaban haciendo en los Estados Unidos resultaba insuficiente para, por ejemplo, detectar estos casos que tú mencionabas del denominado voto vergonzante. Digo, no es fácil reconocer que por alguna circunstancia o por ejercer un voto de castigo a la clase política de tu país, digas que vas a votar por un candidato, por ejemplo, como el caso de Pedro Castillo, que está en contra de muchas de los derechos civiles que hoy en día están empujando muy fuerte a nivel global, como por ejemplo el derecho al aborto, o como por ejemplo el matrimonio igualitario, y otro tipo de libertades en las que este candidato hoy ganador de las elecciones en su primera vuelta se ha mostrado abiertamente en contra. Entonces, como bien dices, ese tipo de posturas hacen que muchos de los electores prefieran mantener oculto su voto. Y esa parte es la que las encuestas tienen que analizar, desarrollar y ajustar su metodología, no importarla. Hay que tener una lectura de la realidad para hacer un ejercicio de verdadera investigación de la opinión pública, considerando las características y los contextos de las elecciones en cada país. Y esa es la asignatura. Yo creo que en este momento las encuestadoras peruanas le deben a la clase política, le deben a los medios de comunicación que confían en ellas y las publican, y por supuesto que le deben a la sociedad un ejercicio de autocrítica, de revisión, porque es una herramienta importante que con este tipo de circunstancias como las que acabamos de vivir, pues se ponen en entredicho, y eso hace que la sociedad pierda la confianza en un instrumento que de sí es útil, que es una buena herramienta para los partidos políticos, para medir la opinión pública, que por supuesto que es un buen ejercicio también para los medios de información. Y en ese sentido creo que sí es necesario hacer un llamado para que de manera colegiada las encuestadoras se pongan de cara a la sociedad a debatir y analizar en qué fallaron, qué fue lo que no vieron, qué no consideraron en sus instrumentos de medición, que hizo que un resultado que tiene una diferencia considerable no lo hubieran podido detectar, no lo hubieran podido leer y no lo hubieran plasmado. Flavio, o sea, con la independencia que también nos caracteriza a todos los que participamos aquí en Ánfora 2021, ¿realmente tú crees que es un asunto de metodología, es un asunto estrictamente técnico? ¿O como también opinamos nosotros en particular, que aquí se ha tratado de una burda manipulación en un contubernio entre un sector de la prensa y las empresas encuestadoras? ¿No crees que esto es posible? Oh, evidentemente ustedes tienen mayor información que nosotros desde aquí sobre el entrelineado que hay en el sistema político peruano. No lo descarto. Yo honestamente no quisiera pensar de mala fe, y
un poco colocándolo en perspectiva con la experiencia mexicana, yo apostaría que algunas de las encuestadoras tuvieron un error metodológico, no descarto que deliberadamente algunas otras hayan manipulado los resultados. Se presta esto a la sospecha, obviamente, pero, por ejemplo, en el caso mexicano sí abiertamente hubo una incapacidad de las encuestadoras en su momento para saber leer muy bien cuál era la opinión pública en los procesos electorales. Y eso derivó en que hoy día sí tengamos encuestas mucho más confiables, se haya erradicado en buena medida la práctica de utilizar esta herramienta como método de propaganda, que lo mencionamos en algún momento. Y no quisiera yo ser mal pensado, pero tampoco obviamente quiero pecar de cándido, ¿no? Ni de inocente. No descarto que a lo mejor algunas encuestas hayan tenido ese propósito de manipular, de desviar la atención, de inflar candidatos, de desinflar otros, pero pensemos o hagamos un ejercicio de buena fe y vamos a creer que las encuestas tienen un saldo pendiente con la sociedad para revisar su metodología, para revisar su práctica y hacer un desempeño. Digo, aquí afortunadamente rápidamente van a tener, si me permites la expresión, la revancha. Hay una segunda vuelta. Creo que aquí las encuestadoras deberían sacar la casta y verdaderamente ofrecer un trabajo de investigación serio y certero. Claro. Flavio, el otro tema es, ¿cuáles son los referentes que tenemos en América Latina? El mismo domingo, 11 de abril, en Ecuador, se enfrentaba la izquierda y la derecha. Finalmente ganó un empresario, un banquero, Guillermo Lasso, que ya por supuesto está anunciando que va a cumplir con su plan de gobierno, que significa también concesiones y privatizaciones. Y por supuesto ya está generando también algunas respuestas de los sectores radicales de izquierda y especialmente de Yacu Pérez, el líder indígena del movimiento Pachacuti, que dice, bueno, no iba ni contra los correístas encabezados por Arauz y menos con Guillermo Lasso. ¿Ese escenario se puede repetir acá en el Perú? ¿Tú crees que estamos en unos momentos difíciles de inestabilidad política y nuevamente en los países de América Latina? Fíjate que aparentemente hablamos de dos posturas en las antípodas, en los extremos. Estamos hablando de una derecha moderada y estamos hablando de una izquierda radical. Sin embargo, hay, y eso es lo delicado, y eso es lo peligroso, hay extrañas coincidencias en la visión y en la postura ideológica de los dos candidatos que van a disputar la segunda ronda. Me refiero a Pedro Castillo y me refiero a Keiko, que hacen que la posibilidad de diversidad o de opción que tenga el electorado peruano se reduzca dramáticamente. Yo no sé qué estará pensando en este momento el segmento de la sociedad en Perú que apuesta por el trato igualitario, en el caso por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya hablábamos del caso del aborto, y otras posturas en las que estos candidatos, aunque aparentemente están colocados en las antípodas, coinciden. Y creo que hoy, en esta segunda vuelta, ese tipo de sociedad se ha quedado sin representatividad, se queda sin opciones y por lo tanto sin incentivo para una participación, porque es votar por una opción o por la misma opción cambiada de color. También aquí en el Perú, ¿no? O sea, cambias un poquito de color como te cambia la camiseta. Tuvimos acá a Ollanta Humala, que en el año 2006 se presentaba con su camisa, con su polo rojo, ¿no? Y hablando de la gran transformación, y luego en el 2011, cuando después ingresó a segunda vuelta, se puso su polo blanco con la O de Ollanta, pero parecía más bien una olla, y luego aplicó lo que se llama la hoja de ruta, y así con eso nos ha gobernado. Es decir,
Nada de ideología, nada de doctrina y por supuesto ningún anclaje a propuestas que evidentemente podrían haber representado a su partido, el Partido Nacionalista. Es decir, cabe esa posibilidad de moligerar el mensaje, cabe esa posibilidad de encontrar más bien una suerte de alternativa consensuada entre los partidos y las organizaciones, los movimientos cívicos, el propio acuerdo nacional. ¿Cabe esa posibilidad o crees tú que todavía tenemos esa opción de enfrentarnos permanentemente y llegar a extremos que no hace bien a ninguno de los países en esta parte del continente? Yo creo que la posibilidad de la confrontación siempre está latente. Ahora mismo leía en la prensa peruana que ya están advirtiendo de una estrategia de Keiko para evitar una confrontación directa con Pedro Castillo. Yo creo que va a querer manejar un discurso más moderado para que se siga etiquetando a Castillo como un candidato de extrema, como un candidato radical, asociado a temas muy, muy delicados, como ustedes ya lo han comentado aquí en el programa, y creo que esa posibilidad que tú mencionas de la confrontación en los países latinoamericanos siempre está latente. Y te decía, lo más lamentable es que el electorado para esta segunda vuelta no tendrá la posibilidad de elegir en esta boleta por una opción que sea más progresista, más moderada. Yo sigo viendo un discurso en los hechos muy similar de una posible política de Estado de cualquiera de los dos candidatos que logren ganar en las elecciones. Estamos agradeciendo a Flavio Morales directamente desde Ciudad de México y participando aquí en Ánfora 2021, contribuyendo a un análisis desde el punto de vista del marketing político y electoral de las cosas que han pasado acá en nuestro país. Siempre es bueno tener una visión totalmente neutral y alejada justamente de este trajín diario que estamos viviendo aquí en nuestro país. Flavio, tus palabras de despedir al público que te está siguiendo aquí en Ánfora 2021. Simplemente agradecerles, comentarles que vamos a estar muy pendientes desde aquí, desde la Ciudad de México, muy interesados siguiendo el proceso electoral y viendo cómo se desarrolla esta segunda vuelta. Les mando un abrazo enorme y seguimos en comunicación durante los próximos programas. Gracias, Miguel Ángel. Un gusto.